continuando un poco con los temas que nosotros vamos a tratar y vamos a tratar el día de hoy, es importante también anclar un poco qué sucede con las personas que denuncian hostigamiento sexual, que denuncian esta situación o este escenario en el cual ellos o ellas se ven asediados dentro de las oficinas de trabajo. ¿Cuál es el tratamiento laboral actualmente que el Estado actualmente ha impuesto para poder proteger a estas víctimas? Mira, el hostigamiento sexual, la protección contra estos actos a favor de los trabajadores existe desde siempre, pero ahora último se ha emitido el Decreto Supremo 014 de 2019, que es el que nos señala cuál es el procedimiento a seguir y también nos da la novedad de la creación del comité contra el hostigamiento sexual, que antes no existía, y que este comité es el que se va a encargar de investigar, de ver que se hagan las capacitaciones del caso, porque se tienen que capacitar a los trabajadores respecto a lo que es el hostigamiento sexual y cómo es que no se debe configurar. Esa es la modificatoria. Claro, la modificatoria, sí. Lo que pasa es que te hacen precisiones y también la novedad es el tema del comité. Sí, pero me gustaría, antes de pasar a la modificatoria, para que nos entiendan cuál es el concepto de hostigamiento sexual, para, digamos, deslindar en diferencia, porque hay un tipo penal que habla del acoso sexual y la verdad que la gente a veces tiende a confundir la terminología, entonces sería bueno hacer una suerte de diferenciación. El tipo del acoso sexual, que es un delito que a la fecha ya está tipificado en el Código Penal y varias personas ya lo están denunciando, evidentemente hace referencia a cuando una persona es asediada, es descolocada de una situación de confort y que tiene connotación sexual. Y uno puede denunciar esto en la vía penal. Pero esto no es lo mismo que hostigamiento sexual. ¿Qué es el hostigamiento sexual digamos, dentro del derecho laboral? Sí, bueno, el hostigamiento sexual viene a ser toda conducta no deseada respecto de un colaborador a otro. No necesariamente tiene que ser una conducta reiterada, porque antes se tomaba como que tenía que haber una conducta sucedánea, pero ahora también te dicen que ya no es necesario, la misma norma lo señala. También no es necesario que sea de un superior a un grado inferior, es decir, no es que sea el gerente, no importa las jerarquías. No importa, puede ser inverso, puede ser de un practicante a un analista o puede ser de pares. Y no es necesario que sea de hombre a mujer, sino que puede ser de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a mujer. O sea, el género tampoco es relevante, porque al final de cuentas todos pueden ser pasibles de ser hostigados en el ámbito sexual. Y el hostigamiento dentro de la oficina. Sí, ¿Cuáles son los parámetros digamos, en función de horarios? ¿Termina la jornada laboral y ya no estás o ya no eres pasible de ser hostigada sexualmente? ¿O tiene que ser necesariamente en el horario laboral? Lo que pasa es que ahí la casuística nos dice que debería ser en el horario de oficina, pero también hay funciones que se exceden el horario de oficina. Por ejemplo, imaginemos pues el cóctel de los 2 años de la oficina, y el acto que ocurra ahí, digamos, la connotación sexual no deseada que ocurra, eso vendría a ser hostigamiento sexual, porque si bien no estás en horario de oficina, pero estás en una actividad anexa a la oficina, que viene a ser un aniversario, que viene a ser una gincana, por ejemplo, esas situaciones tienen que tocarse como tal. Ahora, también mucha gente piensa que simplemente el hostigamiento sexual protege a los trabajadores de la oficina, pero por ejemplo, si viene un practicante, si viene personal de limpieza, que muchas veces es tercerizado. La relación del practicante es una relación de capacitación, se le paga una subvención. Correcto, se le paga una subvención, y si bien no están en planilla, no es una relación laboral propiamente dicha, es una modalidad formativa. Son pasibles. Son pasibles de ser hostigados de forma sexual, porque hay conductas no deseadas, y también está el tema de prometer ventajas, porque pasa en algunos lugares que la persona está por renovar contrato, por ejemplo, y le dan esta connotación no deseada. Y antes, digamos, no había una forma clara de cómo tratar esto, pero ahora se le da un tratamiento claro, y hay los caminos para hacer, es decir, la denuncia interna que yo tengo que hacer al comité y al Departamento de Recursos Humanos, y también puedo pedir medidas preventivas, por ejemplo, una suerte de medida cautelar en la que yo solicite ser trasladado a otra posición para no tener que ver esa persona. O que pida el traslado de esa persona a otro lugar. O sea, se ha instalado este tipo de mecanismos para poder proteger a... Claro, y también la confidencialidad del caso, porque, digamos, de por sí es incómodo esta situación como para que todo el mundo se esté enterando de lo que ha ocurrido o de la molestia del caso.
Totalmente. Y ahora que lamentablemente la clase laboral está siendo tan castigada porque lamentablemente hay mucho desempleo, la gente mucho tiende a cuidar su trabajo y a resistir este tipo de escenarios que evidentemente son adversos y que los castigan desde el punto de vista moral, como persona, psicológico. Entonces, mi pregunta, una pregunta adicional que quería hacerte en este punto era... ¿qué tipo de expresiones se emplea para poder estar sometido a una persona a hostigamiento sexual? ¿Tiene que ser implícito, explícito, puede ser subjetivo? ¿Qué pasa con el jefe inmediato que le envía un WhatsApp a su subordinada? ¿Eso también aplicaría como hostigamiento sexual? Claro. Fuera de oficina, estamos hablando fuera de oficina, pero se sobreentiende que se está haciendo valer de su posición de superior, aunque como ya te señalé no es necesaria, pero en este caso que me estás comentando en concreto, se estaría haciendo valer de su posición de superior jerárquico inmediato para buscar alguna ventaja respecto a la trabajadora o al trabajador. Tú sabes que ya el género no es relevante. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que si bien hay personas que cuidan el trabajo, pero también el buen ambiente laboral y la capacitación del mismo, es decir, respecto a cuáles son los actos de hostilidad o de hostigamiento sexual y que no se cometan, es responsabilidad de la empresa. La empresa tiene que velar por el cumplimiento de estas políticas y tiene que velar porque los trabajadores tengan internalizado qué cosas pueden y no pueden hacer. Porque si no, las personas van a tomar su criterio. Entonces lo ideal es que haya una guía práctica de qué es el hostigamiento sexual, cómo no debe hacerse, qué actos deben evitarse, cuáles son las vías que tiene la persona vulnerada, y que al final de cuentas no están solos en este momento difícil, sino que la empresa está con ellos y los va a apoyar en todo lo posible para que puedan hacer sus labores con completa facilidad, porque al final de cuentas un trabajador feliz es un trabajador que produce más. ¿Qué información tiene que proporcionar la empresa a los trabajadores? Hablamos del código de ética, hablamos del código de buena conducta, hablamos del reglamento interno de trabajo. ¿Cuál es en todo caso el documento ideal que se concentra en poner en evidencia este tipo de señales, de actividades que están prohibidas para que los trabajadores lo sepan? Lo que usualmente en la práctica se hace es colocar las recomendaciones respecto al hostigamiento sexual en el reglamento interno de trabajo. Pero en el caso que tu empresa no llegue a la cantidad de trabajadores, tú no estás obligado a tener un reglamento interno de trabajo, pero sí estás obligado a proporcionar una guía práctica respecto al hostigamiento sexual y hacer capacitaciones cada cierto tiempo a tu personal respecto al hostigamiento sexual, la relevancia que tiene. ¿Tenemos un plazo de tiempo para las capacitaciones? ¿Eso está normado? Lo que pasa es que actualmente SUNAFIL va a empezar a fiscalizar la constitución de comité y siempre puede fiscalizarte respecto al tema de hostigamiento sexual o el tema de contar con un RIT. Un RIT correcto. Tú debes contarlo desde que tienes 100 trabajadores a más, tienes que tenerlo. Entonces, ¿pero es facultativo o es obligatorio? No, es obligatorio. Es obligatorio. Si tengo menos de esa cantidad... No es necesario que tengas un RIT, pero sí, digamos, si hubiera una fiscalización o hubiera, por ejemplo, una denuncia de hostigamiento sexual ante SUNAFIL y SUNAFIL ve que no has tomado ninguna medida preventiva respecto al particular... Tiene que ser un procedimiento. Te va a iniciar un procedimiento correcto. Que al final de cuentas... va a ser costoso para la empresa y además que la va a hacer pasible de que haya una acción judicial en contra de la empresa, porque al final de cuentas la empresa, como permitió esta conducta, por así decirlo, al no hacer capacitaciones, estaría cometiendo un acto de hostilidad contra la trabajadora o el trabajador. Ahora, para el acto de hostilidad tenemos un camino bien ya marcado, que es básicamente yo acuso el acto de hostilidad, doy 6 días para que cese el acto, si no cese el acto, entonces me doy por despedido de forma arbitraria o acuso judicialmente para que cese el acto de hostilidad. Correcto. Vamos al comité. Este nuevo comité, ¿quiénes lo componen? ¿O quiénes tendrían que participar? Es un comité paritario, es decir, tenemos un sector que son trabajadores de dirección, de confianza, y tenemos el otro sector que son los trabajadores elegidos por los trabajadores en sí, y tiene que haber un libro de actas, tiene que haber reuniones cada cierto tiempo respecto a situaciones que se den. Imaginemos que hay 3 denuncias de hostigamiento sexual en la empresa, bueno, ver qué pasó exactamente y también ver por qué pasó y qué acciones correctivas vamos a tomar, porque no podría ser que el mes 1, 3 denuncias, el mes 4, 5 denuncias, el mes 5, 6 denuncias. O sea, se tiene que cesar la conducta. Si bien hay procedimientos establecidos por la empresa para acusar estos actos y que van a estar en curso y que van a estar siendo investigados, yo tengo que también tomar mi acción preventiva para que no vuelvan a darse estas situaciones con otras personas. Porque de nada me sirve tocar los casos aislados y no hacer nada respecto al grueso de los trabajadores.
Correcto, que es una forma de velar por, digamos, la mayor cantidad de trabajadores que están desarrollando Correcto. su vida. La idea es velar por todos los trabajadores Exacto, y y evitar no que por- los afectados sigan siendo afectados y que los que no han sido afectados, bueno, no pasen por esta situación que es muy difícil para muchas personas. Que claramente hay situaciones que pueden ser muy aisladas y tienen sus matices propios. O sea, no es que Sí, necesariamente correcto. el patrón se repita en todos. Entonces lo que hay que hacer evidentemente es tomar una medida correctiva que, digamos, pueda encajar en todos los trabajadores en la oficina, independientemente del género que tengan, independientemente de la función que desarrollen e independientemente del cargo que ellos ejerzan en ese momento. Correcto. Te quiero robar un minuto más retrotrayendo un poquito en